Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que podemos alabarlo, amén, con toda libertad esta noche. Y Dios está aquí, amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dios es un Dios vivo, es un Dios de vivos, y Él está vivo, permanece para siempre. Y gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad que nos concede de estar aquí, porque es un privilegio, hermanos. Yo me gozo en el Señor porque nos da la vida y es un gozo el servirle, y gracias a Dios que lo podemos hacer. Amén. Hace unas horas hablaba con una hermana y ella me decía, yo anhelo estar en la casa de Dios, dice, pero ella está muy delicada de salud, pero ella dice, yo quiero estar ahí, yo quiero alabar a Dios con ustedes, dice, veo las predicaciones, las escucho, el tiempo de alabanza, dice, pero no es lo mismo. Pero pues ella ahorita no puede caminar, varios detalles físicos, pero gracias a Dios, hermano, porque podemos a través de estos medios que llegue la palabra a otros lugares, el tiempo de la alabanza, pero qué bueno que los que pueden están aquí, gracias a Dios, hermano. Y a los que pueden y que están ahí en sus casas, les animo, les exhorto para que lo hagamos, amén. Gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Y mire, en la palabra de Dios nos muestra qué tan hermoso es nuestro Dios, qué tan tierno, qué tan sabio, qué tan detallista es nuestro Dios, hermanos, porque nos habla de maneras, a usted y a mí, nos habla de manera que podamos comprender el mensaje. Y en la Biblia nos compara a nosotros con diferentes cosas, al creyente, al cristiano. Por ejemplo, en una de ellas, el Señor Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Nos compara con la sal de la tierra. En otra nos compara que somos la luz del mundo. En otro pasaje habla que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero hoy, esta noche, hermanos, Dios quiere compararnos con un animalito muy, muy, muy hermoso, que no sé cuántos de ustedes hayan tenido esa oportunidad de verlo físicamente, pero las ovejas. Dios nos compara con las ovejas. ¿Alguien ha tenido esa oportunidad, no nomás de verlos en fotos, sino físicamente? A lo mejor no tocarlos, pero en algún zoológico o algo. ¿Alguien ha visto las ovejas? ¿Sí? Bueno, la Biblia nos compara a nosotros como cristianos, nos compara con las ovejas. Y en el tiempo del Señor Jesús, el pastorear ovejas era una actividad muy conocida. Y cuando el Señor Jesús tenía su audiencia y les hablaba acerca de las ovejas, del redil y todos estos detalles, la gente en ese tiempo le entendía de manera perfecta. A lo mejor nosotros tenemos que ir a un diccionario, porque pues ya no estamos tan cerca, ¿no?, de este tipo de animales, de pastorear ovejas, pero gracias a Dios porque tenemos su palabra y podemos aprender a través de ella. Y yo quiero que me acompañe, hermanos, ahí en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Vamos a leer este versículo. Cuando lo tenga, puede ponerse sobre sus pies y vamos a leer este versículo, por favor. Y hoy quiero predicar bajo el tema ovejas de su prado. Amén. Y lo vamos a ir viendo conforme este versículo de San Juan 10:27. Dice el pasaje, vamos a leerlo todos juntos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oremos. Padre, en esta noche, gracias por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. El que estemos aquí hoy esta noche, Señor, no es una casualidad. Son tus planes, son tus propósitos, Dios, para nuestras vidas. Y yo te pido, Dios, de todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que hoy, Padre, tu palabra sea dada con gracia, con sabiduría, con la unción tuya, Señor, esta noche. Que no haya nada que distraiga el corazón que necesita
necesita esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, obrando, redarguyendo los corazones, las vidas, acariciando el alma que lo necesita hoy en esta noche, porque te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos, mi buen pastor, Dios. Te necesitamos porque somos ovejas tuyas, mi Dios. Gracias porque esta palabra, Señor, sea dada en esta noche con toda claridad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Mire, le digo, la palabra de Dios nos compara con las ovejas, y en este pasaje el Señor Jesús está hablando a su audiencia y está comparando a todos los que creen en Él como sus ovejas. Y ahí en este versículo 27, miren, no se me distraigan, pero vamos a leer este versículo 27, ahí donde dice, me llama mucho la atención cómo aquí el Señor Jesús dice, mis ovejas. Es precioso, hermanos, cuando vemos ese detalle en la Biblia. El Señor Jesús está hablando y dice, mis ovejas, el Señor Jesús. Ese mi, hermano, habla de que las ovejas son propiedad de quién, hermano. Usted y yo que hemos recibido a Cristo en el corazón, somos propiedad del Señor Jesús. Por eso Él dice, mis ovejas, somos propiedad de Él. Tenemos dueño, hermano, usted y yo, que es el Señor Jesús. Habla de pertenencia, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos al Señor Jesús. Habla de una relación, de que tenemos esa relación, la oveja, el pastor, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús, en este caso, ¿verdad? De la Escritura. Habla de estar asociados con Él, hermanos. Y esto es muy crucial, que tú y yo, hermanos, seamos ovejas del Señor Jesús. Es crucial y es muy importante, porque hay gente que no son ovejas del Señor Jesús. Qué fuerte, pero hay ovejas que no son del Señor Jesús. Hay gente que no le ha entregado todavía su vida al Señor Jesús y andan como ovejas, en algunos pasajes de la Escritura lo dice, ovejas descarriadas que andan fuera del redil, pero que necesitan también a ese buen pastor que es el Señor Jesús. Porque tú y yo, hermanos, andábamos descarriados como ovejas, ¿verdad? Que no tenían pastor. Imagínense una oveja sin pastor, ahorita lo vamos a ir viendo, como una oveja depende totalmente de un pastor. Imagínense una oveja sin un pastor, hermanos, así andábamos. Y así anda la gente cuando no tiene en su corazón, en su vida, al Señor Jesús, que es el buen pastor, hermano. Qué precioso este pasaje, les digo, porque habla el Señor Jesús y nos dice, son mis ovejas, ustedes me pertenecen. Pero ahí en el versículo 26, hermano, de ese mismo pasaje, mire por eso le digo que hay unos que no son ovejas del Señor. Dice el versículo 26, pero vosotros, lo voy a leer desde el 25, dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, o sea, de que Él era el Cristo. Pero vosotros, les decía a los judíos, no creéis, porque no sois, ¿qué? De mis ovejas. Qué fuerte, hermanos. Ese grupo de gente, los judíos, si usted lee estos versículos antes, dice la Escritura que los judíos le decían, bueno, dinos si tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús les dice, las obras que he hecho muestran que soy el Cristo. Dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Pero qué precioso, hermanos, que tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y por eso somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él, hermano. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, cuando tú hiciste tu decisión y dijiste, Señor, me arrepiento de mis pecados, de esa vida que llevaba vacía, llena de desesperanza, llena de pecado, hermanos, porque muchos
no daban ni un peso, como luego dicen, por nosotros, pero el Señor Jesús tuvimos ese encuentro con Él y fuimos salvos del pecado, salvos, hermanos. Muchos de nosotros a lo mejor estábamos en vicios, en pecados tan fuertes, hermanos, que nada más Jesús es el único que puede cambiar las vidas. Y yo he visto, hermanos, cuando yo cuando yo me arrepentí de mis pecados y le dije al Señor Jesús, mire, yo recibí a Cristo en mi corazón cuando estaba en el baño de la casa de mis papás. Ahí yo tenía 12 años, yo ya iba a la iglesia y todo, pero cuando yo entendí el mensaje, ¿verdad?, de que tenía que arrepentirme de mis pecados, tenía que recibirlo a Él como mi Señor y Salvador. Y ahí en ese baño, hermanos, me hinqué ahí por donde estaba la taza, ahí me hinqué y le dije, Señor, perdona mis pecados, límpiame, tú seas mi Señor, mi Salvador, hermano. Y Dios hace cambios radicales, porque nada más Él lo puede hacer. Nada más Él puede regenerar las vidas, nadie más. Y yo lo he visto como gente que su vida estaba destruida, hermanos, por el pecado que fuera, han sido regenerados, transformados por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces tú y yo somos ovejas de su prado, somos ovejas del redil, porque le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué dice Salmo 103? Si alguien puede leerlo bien fuerte, hermanos. Salmo 100, versículo 3. Y Ezequiel 34, 31, ese lo voy a leer yo, es un pasaje precioso, pero después de que lean Salmo 100, versículo 3. Si alguien lo puede leer, por favor. Alguien que diga, me estoy durmiendo, lo voy a leer. Su hermano Arturo. Dice que somos ovejas de su prado. Para entenderlo mejor este texto, vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 31. Es un pasaje, hermanos, precioso. Subráyelo ahí en su Biblia, porque estamos viendo, acuérdense, que somos propiedad del Señor Jesús. Somos sus ovejas, hermano. Él es el buen pastor. Ezequiel 34, 31. Fíjese cómo dice este precioso texto. Si quiere subrayarlo, enciérralo ahí, para que siempre recordemos que somos ovejas del buen pastor. Dice, y vosotras, ¿qué dice? Ovejas mías. ¿Ovejas de qué? De mi pasto. Es lo mismo que decía el Salmo 100, ovejas de su prado. Ovejas de su pasto. Hombres sois, está hablando a nosotros, los hombres y mujeres, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos se gozan que son ovejas del Señor Jesús, hermano? Que Él es nuestro buen pastor. El buen pastor, Ezequiel 34, 31, para que ahí lo tenga, porque es un precioso versículo, hermano, de que somos ovejas del pasto de Él, que le pertenecemos al Señor Jesús. Qué precioso es saber, hermano, que le perteneces a alguien. Qué precioso saber que tengo un dueño y que ese alguien estuvo dispuesto a dar su vida, hermanos, por ti y por mí, hermanos. Él estuvo dispuesto, el Señor Jesús, a morir en la cruz por ti y por mí. Y mire, a través de este mensaje yo quiero que le demos la gloria a Dios, a nuestro Señor Jesús, porque Él dio su vida por ti y por mí. Y a veces lo vemos tan normal, nos acostumbramos a escuchar tanto esta frase, pero es algo sorprendente, hermanos, que Él no tenía por qué morir por nosotros. Él no tenía por qué hacerlo, pero Él dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, decía el Señor Jesús. Yo mismo la pongo
¿Y por qué lo hizo, hermanos? Por amor a ti y a mí. El Señor Jesús dio su vida por ti, por mí, por aquellos que nos están escuchando ahorita, por los que van a escucharlo después, los que están aquí. Dios, el Señor Jesús, dio su vida por ti y por mí. Él lo dice ahí en San Juan 10, no quiero que pierdan ese pasaje, porque vamos a estar viendo varios versículos. San Juan 10:15, mire lo que dice, está hablando aquí el Señor Jesús en todo este pasaje. Dice el Señor Jesús, San Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él mismo, hermano, puso su vida por ti y por mí. De una manera voluntaria lo hizo el Señor Jesús, pero todo movido por amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ahí en la cruz, hermanos, por amor. Tanto amor del Señor, tanto amor de nuestro Padre, que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por ti, por mí, hermano. Ningún padre daría a su hijo para que muriera por otro, y menos por pecadores. Es precioso esto que el Señor Jesús hizo por ti, por mí, de dar su vida, hermanos. Y deberíamos de estar agradecidos por este amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Él te ama. Y Él no quiere que desperdicies tu vida en los placeres del mundo, sino que estemos en el redil de Él, que seamos sus ovejas, que dependamos de Él. Y el Señor Jesús es el único que ha cambiado tu vida, que ha cambiado mi vida, y somos de su propiedad. Y como somos de su propiedad, hermanos, dice el versículo 27 de San Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz, y como somos sus ovejas, dice el Señor Jesús, y yo las conozco. Yo las conozco, dice Jesús. Yo te conozco, dice el Señor esta noche. Dios te conoce, hermano, hermana, de una manera impresionante el conocimiento de Dios. Dios sabe lo que tú vives, lo que tú luchas, hermano. A veces el hombre o la mujer siente cierta molestia porque dice, es que nadie me entiende. Es que nadie me puede ayudar, es que nadie me comprende, nadie sabe lo que vivo, nadie sabe lo que estoy sintiendo. Y es verdad, porque hay una sola persona, y ese es nuestro Señor Jesús, que te conoce a ti y a mí, nuestro Dios, hermano. Somos sus ovejas y Él nos conoce. El Salmo 139 es un salmo donde nos habla cómo Él tiene un conocimiento perfecto de cada uno de nosotros. Salmo 139, este salmo a mí me gusta mucho, mucho, mucho. El Salmo 139 porque nos muestra quién es nuestro Dios. Pero del versículo 1 al 6, hermanos, habla de ese conocimiento que Dios tiene de nosotros. Acuérdense, estamos viendo que somos ovejas del Señor Jesús, pero que como somos sus ovejas, Él nos conoce a cada uno de los que estamos aquí, hermano. El Salmo 139, mire cómo el salmista describe ese conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Vaya checando cuántas veces menciona la palabra conocer, conocido. Luego dice el versículo 2, tú has, ¿qué? Conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Mire, el salmista quedó, no sé qué palabra usar, anonadado, maravillado, o sea, él no podía, como lo describe aquí en el último versículo 6, no lo comprendo, ese conocimiento que Dios tiene tan perfecto de mi vida. Porque Dios, hermano, conoce los detalles más triviales, comunes, cotidianos, tuyos y míos. Como eso que hizo ahorita mi esposo, de subir su pierna, Dios tiene conocimiento de eso. Maíz se está agarrando las uñas, Dios tiene conocimiento de eso. Que movió el pie, Maíz allá abajo, que alzó la mano. Mira, hermano, aunque nos dé risa, pero dice la Biblia, tú conoces mi sentar, mi levantar. Hasta los detalles más cotidianos que tú hagas, hermanos, Dios los conoce. Dice, aún no está la palabra en mi boca y Dios ya todavía no hablo, Señor, y Dios ya lo conoce, hermano. Él sabe mis pensamientos, sabe, miren, desde las cosas más triviales, cotidianas, hasta las cosas más profundas e íntimas de tu corazón, Dios las sabe. Dios sabe tus pensamientos aún antes que los expreses con palabras, hermanos. Dios tiene ese conocimiento tan perfecto que dice la Escritura en Lucas 12:7, no lo busques si quiere, dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, dice la Biblia. Con algunos Dios pues batalla menos, ¿verdad? Tenemos menos cabello. A mí eso me está cayendo mucho. Pero imagínense el conocimiento de nuestro Dios, hermano. Yo he leído muchas veces Salmo y cada vez me maravillo del conocimiento tan perfecto que Dios tiene. Dios sabe cuántos cabellos tiene Mari. Dios sabe, hermano, hasta esos detalles. Dice la Escritura en uno de los Salmos que Él llama a las estrellas y las llama por su nombre. ¿Cuántas estrellas cree que haya, hermano? ¿Cuántas? No me puse a investigar, pero no creo que haya un número que sepa el hombre cuántas estrellas hay. Pero imagínese los millones de estrellas que hay. Bueno, pues Dios le tiene nombre a todas. Imagínese si no conoce los detalles nuestros, que somos su creación especial. El hombre, la mujer son la creación, la corona de la creación, hermanos. ¿Cómo no va a tener un conocimiento perfecto nuestro Dios de ti, de mí, que somos sus ovejas? Por eso dice el Señor Jesús, yo las conozco. Yo conozco a Miguelito porque es mi oveja. Yo lo conozco. Cada detalle de él, cada cosa de él, Dios lo sabe, hermano. Un conocimiento tan perfecto de nuestro Dios que nos causa seguridad, nos da confianza de cómo Él tiene ese conocimiento tan perfecto de cada uno de nosotros, hermano. Es un gozo que tengamos un Dios tan cuidadoso de cada uno de nosotros. A lo mejor hay detalles, hay cosas que tú haces y que dices, es que nadie se da cuenta, es que nadie me lo agradece. A veces las esposas, ¿verdad?, se quejan de que, ay, es que hice esto a mi esposa y ni cuenta se dio. ¿No les ha pasado? ¿De qué se ríen? Hice esto o a mis hijos o los hijos a los padres y no, ni cuenta se dio mi mamá que preparé esto, que le acomodé, Pero mire, ¿sabe quién sí se dio cuenta? Dios. ¿Sabe lo que hizo usted? ¿Por qué motivación lo hizo? Todo eso Él lo tiene, mire, contemplado. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. A las 7 iglesias del Apocalipsis, hermano, a cada una de las 7 iglesias,
Hay 7 iglesias ahí que menciona el Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 3. Y a cada una de las iglesias Dios les dice, yo conozco. A la iglesia, mire, vamos a rápidamente, no vamos a ver, porque es mucho, ¿verdad? Pero me llama la atención esto, cómo a las iglesias, porque somos su iglesia, somos sus ovejas, y Dios está interesado en ti y en mí, hermano, porque somos ovejas de Él. Y en Apocalipsis capítulo 2 viene la iglesia de Éfeso, y en el versículo 2, fíjese la frase, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y comienza a decirle todo lo que Dios sabe de la iglesia de Éfeso. Dios la conocía perfectamente a la iglesia de Éfeso. Dios conoce perfectamente a Camino de Vida y a cada uno de nosotros que somos sus ovejas, hermanos. Yo conozco tu trabajo, yo conozco todo lo que haces. En el 2:9, la iglesia de Esmirna, yo conozco, dice, tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y comienza a decirle todo lo que conoce de la iglesia de Esmirna. Era una iglesia que sufría tanto, hermanos, la iglesia de Esmirna, pero Dios conocía su sufrimiento. Dios sabía lo que estaba pasando esta iglesia. El 2:13, la iglesia de Pérgamo, nuevamente la frase, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Qué fuerte, hermano. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios en ese conocimiento perfecto que Él tiene, nos habla y nos dice, yo sé dónde andas, qué estás haciendo. El 2:19, la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras. O sea, fíjese el conocimiento de nuestro Dios, hermano. El 3:1, la iglesia de Sardis, en el segundo párrafo dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a Sardis, ¿verdad? Filadelfia 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios sabe, hermanos, cuando tienes poca fuerza, porque eres su oveja. Dios sabe cuando te han herido y Él está dispuesto a sanar esas heridas, porque Él es el buen pastor. Dios sabe cuando estás enfermo y Dios quiere sanarte, porque es el buen pastor y tiene cuidado de sus ovejas, tiene un conocimiento perfecto de ellas. En la Odisea 3:15, la última iglesia, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero solamente quería que viéramos esto, cómo Dios conoce a su iglesia, porque cada una de estas iglesias del Apocalipsis representan todo lo que ha vivido la iglesia a través de la historia, hermanos. Desde el tiempo de los apóstoles hasta la venida de nuestro Señor Jesús por su iglesia, representan esas iglesias del Apocalipsis, pero el Señor dice, yo las conozco, yo conozco mi iglesia. Sea el tiempo que estén viviendo, sea el momento que estén pasando, yo las conozco. Él sabe tus obras, hermano. Él sabe lo que haces, sabe, como les decía, tu sufrimiento, tus luchas, tus tribulaciones, tus pobrezas, tus necesidades. Pero también está el otro lado, que Él sabe el pecado que hay a veces en nosotros. Él sabe lo que está oculto, que nadie más lo ve, hermanos, pero Dios sí lo sabe, que a la gente podemos engañarlos y hacer que vean lo que queremos que vean nada más, pero hay alguien que no engañamos, aquel que nos conoce, el buen pastor, que conoce a la perfección a cada oveja, cada uno de los que estamos aquí, hermanos. No nos podemos esconder del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Mire, Isaías 40:26 es un texto. Cuando lo estaba leyendo, hasta me puse a leérselo a uno de mis hijos, le digo, mira lo que dice este pasaje.
Qué precioso este pasaje, hermanos, del conocimiento de nuestro Dios, que a veces el hombre piensa que se esconde de Dios. A veces pensamos que ocultándonos, que poniendo una cara, haciendo... No, hermano, no nos escondemos de Él. Mira, dice el versículo Isaías 40:26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Su ejército. A todas llama por sus nombres. Está haciendo referencia a las estrellas, lo que ahorita les decía. Dice, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pregunta, ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y ahí ponle tu nombre, ¿verdad? ¿Por qué dices, oh Hilda, que tu camino está escondido de Jehová? No está escondido de Dios, hermano. No nos podemos esconder de Él. Ese mismo Salmo 139 dice el salmista, si me fueras a lo más alto, ahí estás tú, mi Dios. Si me fueras a las profundidades de la tierra, ahí estás tú, ahí me asirá tu diestra. Si estuviera en el lugar más oscuro, en tinieblas, aún ahí el Señor nos ve. Qué conocimiento tan perfecto de nuestro buen pastor, hermano. Él nos conoce, Él te conoce. El Señor Jesús dice, yo conozco mis ovejas. Fíjese el conocimiento de nuestro Dios. Regresamos a San Juan, capítulo 10, pero en el versículo 3. Mire cómo el conocimiento de nuestro Dios es tan grande. San Juan 10:3. Estamos en el punto que Él nos conoce. San Juan 10:3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, ¿qué dice? Llama por su nombre. Mire, esto era algo que hacía el pastor oriental. Se deleitaban los pastores hablando en lo natural. El pastor en lo natural se deleita en ponerle nombre a sus ovejas. Habla de ese afecto que le tiene, ¿verdad?, a su oveja. Y no sé si la ve de color, no sé, que tiene alguna parte de café, a lo mejor le pone cafecita, y que si los ojos grandes, su oveja ojo grande, no sé de qué nombres le pongan los pastores, pero era algo que se usa en los pastores con sus ovejas, de ponerles nombre. Y dice que si el rebaño no era muy grande, a todas les ponía nombre, hermanos, y las mencionaba por su nombre a cada oveja. Así el Señor Jesús, por eso les dice aquí el Señor Jesús, yo las llamo por su nombre. Qué precioso el conocimiento de Dios, hermano. Que Él sabe cuando tú comienzas a orar, Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, Él sabe y Él dice, está orando Mari, está orando Martina, está orando Víctor, esa es Monse. Y así, hermanos, porque Él te conoce y dice la palabra de Dios que Él llama por su nombre, hermano. Es precioso el amor de nuestro buen pastor, hermanos. Quiero que veamos ese cuidado del buen pastor, nuestro Señor Jesús, hermanos. Tal conocimiento es demasiado, hermanos. Muchos se podrán olvidar de ti, muchos podrán olvidar tu nombre, cómo te llamas, no tenerte presente en sus vidas. Pero hay alguien que sí te conoce, hay alguien que te tiene presente entre millones de personas. Hay alguien que te tiene presente y es el Señor Jesús, el buen pastor. Entre millones y millones de personas, Él te conoce a ti y a mí, hermanos, de una manera tremenda, hermanos. Y esto debe causarnos una seguridad, una esperanza, una paz, hermano,
que nadie más nos la puede dar, porque tenemos a alguien que nos conoce, que nos cuida, porque somos sus ovejas. Aleluya. Espero estarme expresando a través de la palabra, hermanos, lo que hay de Dios para ti, hermano, que tú le perteneces a Él, que Él te conoce, que aunque en nadie estés presente para Él, tú estás presente, tú eres importante. Porque puede tener, otro pasaje dice que puede tener, el buen pastor puede tener 100 ovejas, pero si una se le descarría, el pastor va, guarda esas ovejitas, las 99, y va y busca. No va a decir el buen pastor, que acabo tengo 99, esa que se pierda. No. Cada uno es importante para el buen pastor. Cada uno somos importantes para Él, porque Él dio su vida por ti, por mí. El buen pastor la puso su vida por las ovejas. Por eso, hermano, regresando al versículo 27, que es el texto base, dice, y yo las conozco y me siguen. Y luego el 28 dice, como Él es el buen pastor, hermano, somos sus ovejas, dice, yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna y no perecerán, hermano. Aleluya. Gracias a Dios por esta preciosa realidad para ti, para mí, que somos ovejas del Señor, hermano, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. San Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? Todos nos sabemos ese texto bien conocido. ¿Qué dice? Porque de tal amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el cristiano, hermanos, no tiene que morir para disfrutar la vida eterna. Desde que tú recibes a Cristo en tu corazón, desde que tú haces esa decisión de decir renuncio al pecado, me arrepiento, quiero recibir al Señor como mi Señor y Salvador, que hay un Salvador que nos salva del pecado, que nos salva del vicio, que nos salva del infierno, de una condenación eterna. Porque aunque hay gente que no lo cree, hermanos, la palabra de Dios nos dice que sí lo hay. Y si la palabra de Dios lo dice, es una verdad, es una realidad. Pero qué precioso, hermanos, la vida eterna tú y yo la podemos disfrutar y la disfrutamos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Tú eres oveja del Señor Jesús, tú tienes vida eterna. Amén. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios en Cristo. Al que está en Cristo tiene vida eterna. Y les digo, el creyente, desde que recibe a Cristo en su corazón, desde que cree que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas, desde ese momento disfrutamos de una vida eterna. No comienza nada más desde el punto que morimos. No habla solamente de una vida para siempre, porque así lo vamos a disfrutar, una vida para siempre con el Señor, sino de la calidad de vida que tenemos, hermanos. Porque aún en medio de las pruebas, el creyente, la que es oveja del Señor, en medio de las luchas puede disfrutar de la paz de Cristo. En medio de situaciones complicadas, porque estamos en este mundo y enfrentamos enfermedades, enfrentamos dolor como todos, pero en medio de todo eso, Dios ha dejado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es parte de la vida en Cristo, hermanos. El disfrutar de la paz, del gozo, que nadie más lo puede dar, hermanos. Y hay un versículo de esto, para comprobar esto que les estoy comentando, el cristiano. San Juan 17:3, mire lo que dice. ¿Cuál es la vida eterna? Si tú quieres tener vida eterna, porque mire, todo aquel que es oveja de Cristo va a gozar de una vida eterna. Pero todo aquel que no es oveja de Cristo va a sufrir de una condenación eterna. Y eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver primero ese versículo antes de el 17:3. Juan 3:36, mire, ahí viene lo que le digo. Juan 3:36.
Fíjense que lo que dice la Biblia, y es la palabra de Dios, dice, el que cree en el Hijo, con mayúscula en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, porque hay gente que se rehúsa a creer en Jesús como su Señor y Salvador, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel, hermano, que no es oveja de Cristo, que no quiere, que rehúsa de recibir a Cristo en su corazón, que rehúsa reconocerlo como Señor y Salvador de su vida, dice que hay una condenación eterna para ellos. Pero qué precioso que tú y yo podemos disfrutar de una vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Es algo precioso que tenemos, ese regalo de Dios, es una dádiva de Dios, es un regalo que Él nos ha dado, la vida eterna, el poder disfrutar para siempre en la presencia de nuestro Dios, hermano. Juan 17:3, precioso texto este pasaje, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es? ¿Cuál es la vida eterna? Ahí viene, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Y usted y yo tenemos la vida eterna porque hemos reconocido que hay un solo Dios, que hay un solo Salvador, que es el Señor Jesús, hermano. Y tenemos vida y vida en abundancia. No tenemos que esperar a morir para disfrutar de la vida que Cristo nos da. Desde ahorita el cristiano puede disfrutar de la paz, del gozo, de que un día viviremos por la eternidad con nuestro Señor, hermanos. Allá va a ser una paz, un gozo, pero dice, la diferencia es que dice la Escritura que allá ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Si tú sufrías dolores aquí porque tu cuerpo, porque la artritis y que no sé qué tantas cosas, allá, gracias a Dios, hermanos, no va a haber dolor ni tristezas. Gracias al Señor Jesús. Y yo disfruto esto, hermanos, porque son las bendiciones que tenemos como ovejas del buen pastor. La vida eterna. Regresamos allá a San Juan 10:27, hermanos. Fíjese todo lo que tenemos en Cristo por ser sus ovejas. Yo les doy vida eterna, dice, y no van a perecer jamás. Y luego dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, no tengas temor, hermano. Nadie puede contra nuestro Dios, porque dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra su pueblo, hermanos? Mira, hay cristianos que tristemente les hablan más del diablo y los demonios y viven todos atemorizados que los demonios y que sí existen, pero nosotros tenemos que hablar más de Dios y de la obra que Él ha hecho en nosotros. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. El cristiano no tiene por qué vivir atemorizado por esas cosas, porque tenemos a nuestro Dios con nosotros, hermano. Y dice que nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las mejores manos, que es la de nuestro Dios. Debemos de echar fuera el temor de nuestras vidas, porque nadie nos arrebatará de su mano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por todo esto, hermanos? Espero estarme explicando, poder compartirles lo que la palabra de Dios dice, hermano, que disfrutamos porque somos ovejas de su prado, ovejas de su redil, de su pasto. Él es el que nos alimenta. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ahora vamos al otro lado. Mire, ahí mismo versículo 27 que estamos, San Juan 10:27. Hay una cosa que deben hacer las ovejas. Vimos todo lo que el buen pastor nos da, hace, nos conoce. Pero las ovejas, ¿qué tienen que hacer las ovejas, hermano? Hay una cosa que tenemos que hacer, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen.
ovejas que oyen la voz del buen pastor y los siguen. Eso es lo que como ovejas tenemos que hacer, hermano. Oír a nuestro Dios, a nuestro buen pastor, el Señor Jesús, oírlo, pero también seguirlo, hermanos. Como ovejas tenemos que aprender a hacer esto. ¿Por qué, hermanos? Mire, en lo natural hay dos características que tienen muchas más, pero por este punto de oír la voz de Jesús y seguirle, hay dos cosas, características en las ovejas, en lo natural, en los animalitos. Por eso la Biblia también nos compara con las ovejas. Mire, las ovejas en lo natural son miopes. O sea, las ovejas en lo natural no tienen una larga vista, o sea, ellos no pueden ver a largas distancias. Algunos dicen que pueden ver a 1,5 metros, a 2 a lo mejor, pero su vista es muy corta. No pueden ver de lejos, hermano, tienen buena vista, buena visión. Por eso el Señor Jesús no dijo, y las ovejas me ven y me siguen, porque si no, dice, las ovejas me oyen, mis ovejas me oyen y me siguen. Las ovejas batallan para ver, hermano, y dependen del pastor. Si ellas escuchan otra voz en lo natural, dicen que les entra un miedo, un terror, hermanos, cuando escuchan otra voz que no es la de su pastor. Porque mire, las ovejas, hay un hermano, dice que él fue a un lago ahí en África. Y hay un lago muy grande donde van y llevan animales a que beban agua. Y dice que él le llamó mucho la atención porque vino un pastor con sus ovejas, hablamos en lo natural, ¿verdad? Sus animalitos con sus ovejas, dice, eran como 200 ovejas. Vino y comenzaron a beber agua, luego llegó otro rebaño, otro pastor con sus ovejas, otras tantas, y llegó otro pastor con sus ovejas y comenzaron a beber agua. Y si yo me preguntaba, ¿cómo van a saber cuáles son sus ovejas? ¿Cómo van a distinguir si ya se mezclaron? Dice, todas ahí mezclándose entre todos. Dice, ¿cómo van a saber cuáles son sus ovejas? Y son muchísimas. Pues dice que los pastores comenzaron a platicar y él poniendo mucha atención porque dice, quiero ver qué van a hacer. Dice que los pastores platicando entre ellos y ya que terminaron de platicar y de beber las ovejas, dice, pues cada pastor llamó a su rebaño, por lo regular tienen 2 palabras para llamarlos, los llamó, dice, cada pastor salió su oveja detrás de él y lo iban siguiendo. La voz del pastor. Es algo increíble, es en lo natural, pero por eso el Señor Jesús nos dice que si somos sus ovejas, vamos a oír la voz del Señor Jesús y lo vamos a seguir, hermanos. No va a escuchar la oveja que es de Jesús, no va a escuchar la voz de un lobo, ¿verdad? Hablando en lo espiritual, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en esta área, porque nosotros como ovejas dependemos del Señor Jesús, debemos depender de Él. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra vista es corta, hermano, nosotros no tenemos conocimiento de las cosas a futuro, como Él lo tiene, un conocimiento tan perfecto. Debemos de depender del Señor Jesús como ovejas de Él. Esto habla de depender totalmente de Él, hermano. Mire, si una oveja queda atascada entre unas ramas, un cerco, no puede sola. Estaba leyendo que tiene que ir el pastor y rescatar a esa oveja. No pueden hacer nada por sí solas. Y nosotros, hermano, tenemos que aprender esto, a escuchar la voz de nuestro buen pastor, pero nada más escucharla, seguirlo, hacer lo que Él nos pide. Tenemos que tener cuidado, hermano, a quién estás escuchando, porque tú eres una oveja de Dios, porque tú eres una oveja del Señor Jesús. ¿A quién estás escuchando? Porque hay veces que hay muchas voces ahorita
que están incitando, ¿verdad?, al pueblo de Dios a que dejemos de escuchar la voz de Dios, a que dejemos de escuchar la voz del buen pastor, hermano. Y esas voces te pueden incitar a la rebelión, al pecado, a que dejes de hacer lo que estás haciendo en Dios. ¿A qué voz estás prestando más atención? ¿A la del buen pastor? ¿A la voz que el mundo te está dando? ¿A la voz del diablo? ¿A la voz de tu propia carne, del propio yo? ¿A qué le estamos prestando más atención? ¿A qué le estamos poniendo más oído y estamos obedeciendo, hermano? Ahora podemos decir, bueno, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Una de las primeras cosas que yo creo que es un principio, hermanos, es lo que el Señor Jesús nos dijo ahí en San Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Quieres escuchar al Señor Jesús, al buen pastor? Lo primero, hermanos, es la palabra de Dios. A veces decimos, es que yo sé que soy su oveja, pero no me habla, no esto. ¿Cuánto estamos leyendo, escuchándolo? Porque dice el Señor Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que hablan de nuestro buen pastor y de lo que el buen pastor quiere de cada una de sus ovejas, de cómo quiere que nos conduzcamos, de cómo quiere que dependamos de Él. Aquí está en las Escrituras, cómo quiere que lo hagamos. La oración es otra manera de escuchar al Señor Jesús, nuestro buen pastor, hermano. Dios te va a hablar a través de una predicación, de una enseñanza, de un canto. Dios, hermano, siempre está hablando a su pueblo porque somos sus ovejas y tenemos que escucharlo a Él. No nos pase como le pasó al pueblo de Israel. Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, dice el Salmo 81:11. E Israel no me quiso a mí. Cuidemos eso. Israel dice que no quiso escuchar la voz de Dios. No me oyó mi pueblo. Que no seamos, hermanos, ese pueblo que no escucha al Señor Jesús por estar oyendo más otras voces. Ahorita hay muchas cosas que están desviando a las ovejas del buen pastor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Que estemos escuchando lo que dice el Señor Jesús a través de su palabra. La segunda característica de las ovejas, la primera es que son miopes, no alcanzan a ver, por eso necesitan depender del pastor. Y otra característica es que las ovejas tienen mal sentido de la dirección. Se extravían fácilmente, hermanos, aún en su propio territorio. Aún cuando conocen el espacio donde están y todo, se pueden extraviar si no dependen del pastor. Por eso es que la oveja, hermanos, no puede ir ella misma por su pasto o a beber ella misma agua. No, es el pastor el que la lleva a donde están los pastos verdes. Por eso dice el Salmo 23. Lea el Salmo 23. Por eso, ¿por qué? Porque es el buen pastor el que los lleva a donde hay pasto verde. Es el buen pastor el que los lleva a donde hay corrientes de aguas, hermano, porque la oveja pierde su dirección, se puede extraviar fácilmente. Se extravía, corre el riesgo de descarriarse, salirse del redil, caer en ríos caudalosos, comer hierbas que pueden ser venenosas para ella. También por eso Dios ha puesto, ¿verdad?, pastor en una iglesia para decirle al pueblo, mira, esto está mal, esto está bien. Mira, ahora que se mueve tantas predicaciones, ¿verdad?, por YouTube y en todas partes, que la oveja sepa qué cosa es veneno, qué cosa le puede causar daño. ¿Por qué? Porque la oveja necesita, hermano, depender de el buen pastor, hermano. Por eso nos enseña esto el Señor Jesús, que tenemos que aprender a escuchar su voz y a seguirlo a Él, porque lo necesitamos a Él para ser dirigidos. Como ovejas necesitamos que Él nos dirija. Señor, ¿a dónde voy? Señor, ¿qué hago con esta situación? Yo no sé, yo dependo de ti, Señor.
Yo no sé cómo arreglar este problema, yo dependo de ti, yo soy tu oveja, dime qué hago, Señor. Y yo lo hago, yo te sigo. Si tú me dices esto, Señor, yo lo sigo. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas, dependemos de Él. Si no lo seguimos, nos vamos a extraviar como las ovejas en lo natural, hermanos. En lo natural chocan entre ellas, se desorientan si no escuchan la voz de su buen pastor. Se pierden, se extravían. Por eso el pastor cuando les habla y van escuchando, no lo ven, pero van escuchando su voz, lo van siguiendo. Nosotros tenemos que escucharlo a Él y seguirlo a Él, hermanos. Que tengamos cuidado de no apartarnos de nuestro buen pastor, no perdernos en los caminos oscuros de este mundo, hermanos, que están en tinieblas. No confíes en tu propia prudencia, porque si Dios nos compara como ovejas, no podemos caminar sin Él. Dependemos de Él totalmente, hermanos. Ni siquiera en nuestra propia prudencia, dice no, ahí en Proverbios 3:5, no confíes en tu propia prudencia, confía en Jehová, confíale a Él tu vida, tu casa, tus problemas, las situaciones. Nadie mejor para guiarnos como nuestro buen pastor, hermano. Amén. Tengan cuidado con qué personas te están guiando para ir detrás de ellas. A veces hay gente que te quiere llevar a cosas que no son de Dios. Tenemos que aprender a escuchar solamente a nuestro buen pastor, hermano, a seguirlo a Él. Algunas ovejas que están aquí, ya Dios les ha dicho qué hacer, mas no lo están siguiendo, o sea, no lo están haciendo. Es la característica de la oveja, la obediencia. ¿Quieres saber si eres oveja de Jesús? Ve tu obediencia a Él, a su palabra. Si le estás obedeciendo, soy oveja de Él, lo estoy siguiendo. Yo espero que a través de esta palabra, hermanos, alabemos a nuestro buen pastor, que es el Señor Jesús, por todo lo que Él nos ha dado, hermano. Pero no nos creamos autosuficientes, porque ya nos ha enseñado la palabra de Dios, que no podemos nosotros solos, dependemos del buen pastor, del Señor Jesús en nuestras vidas. Dependemos de Él para poder avanzar, para poder caminar, hermanos. Lo necesitamos a Él, al buen pastor, al Señor Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya somos ovejas de Él? Amén. Conocemos su voz. Yo sé que Dios te habla, hermano, a veces a través de la predicación, a través de su palabra. Dios te habla de una manera peculiar a ti, que dices, no, pues yo siento aquí que Dios me dice algo y es algo interno. De muchas maneras Dios te puede hablar. El buen pastor para guiarte. Pero como ovejas, hermano, tenemos que estar en Él, en el pastor, seguirlo a Él, escucharlo a Él, hermanos, y agradecerle por la vida eterna que tenemos en Él. Así que yo te invito que podamos agradecerle a Dios por todo eso que Él ha hecho en nosotros, porque somos ovejas de Él. Si tú necesitas depender de Dios, si estás pasando alguna situación, dices, Señor, no sé qué hacer, soy como esa oveja, estoy perdida, dime qué hago, y yo sé que Dios te va a guiar a qué hacer en esa situación que estás viviendo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios y darle gracias a Dios porque Él es el buen pastor. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que necesita tu alma esta noche, hermano, Dios puede dártelo. Decía el salmista, confortarás mi alma. ¿Cuántos necesitan eso en su alma ahorita, hermanos? Que Dios acaricie tu alma, que Dios llene tu vida de su presencia. Él es el buen pastor, lo que tú necesitas, Él lo tiene para ti. Ahora, el Señor Jesús decía, hay unas ovejas que no son de este redil, pero que también necesitan. Tú que necesitas al Señor Jesús, Él quiere ser tu buen pastor. Porque hay ovejas que andan descarriadas, que tomaron su propio camino, pero que ahorita están lastimadas, heridas. Pero Dios quiere restaurar tu vida, cambiar tu vida.
por ese camino que vas, tal vez no es el correcto. Si no es en Cristo, no es el correcto, porque dice la palabra de Dios que Él es el Señor Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, decía el Señor Jesús. Así que yo te invito hoy, si tú vas por un camino que no es en Cristo, hoy es tu oportunidad de decirle, te necesito, Jesús, necesito que tú seas mi buen pastor. Mi vida está perdida. Cierra tus ojos, hermano. Dile, si tú eres esa oveja que se alejó de Dios, que está descarriado, dile, Señor, mi vida sin ti no tiene sentido. Yo estoy viviendo una vida fuera del redil, fuera del buen pastor. Mi vida está destruida. Yo ya no sé qué hacer, yo ya no puedo. Habla con Dios esta noche. Él es la única solución. Él es el único que puede obrar en tu vida y cambiar tu vida esta noche. Él regenera vidas en un instante, te hace de nuevo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando tú le dices, aquí está mi vida, te la entrego, me arrepiento de la vida que he llevado, me arrepiento de cómo he caminado estos años de mi vida, me arrepiento de haber tomado estas decisiones que me han llevado a la destrucción, que me han llevado a la perdición, he malgastado mi vida, mis fuerzas en el pecado, en el vicio. Dile, Señor, pero hoy yo te reconozco a ti, Señor Jesús, como el buen pastor. Te necesito, necesito que cambies mi vida. Díselo a Dios con todo tu corazón. Necesito de ti, Jesús, necesito de ti. El buen pastor su vida dio por ti. Jesús dio su vida por ti, hermano, hermana, hombre, mujer que me escuchas ahí en las redes sociales. Déjame decirte, Jesús dio su vida por ti en la cruz para que tú no sufrieras las consecuencias del pecado, para que tú no sufras una vida de pecado, para que no sufras una vida de esclavitud, una vida de desgracia, una vida apartada de Dios. Él no quiere eso para ti. Él no quiere que vivas una perdición eterna sin Él. Él quiere y Él dio su vida. El Señor Jesús dio su vida por ti y por mí. Es tiempo de que le adores, hermano. Es tiempo que le alabes a Él, porque Él dio su vida por ti y por mí. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo, y es la vida que Cristo quiere darte a ti, hermano, varón, mujer que me escuchas. Es la vida que Jesús quiere darte, una nueva vida en Él, porque Él dio su vida, Él dio todo por ti, para que tú seas libre de la esclavitud del pecado. Él quiere hacerte libre de la esclavitud del pecado. ¿Cuál es el pecado que te asedia, que te acecha, que te está destruyendo? ¿Cuál es el pecado que te está llevando a la perdición, no solamente en tu cuerpo, sino en tu alma? ¿Cuál es el pecado que te tiene atrapado? El Señor Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solamente Jesús es la verdad, y solamente conociéndolo a Él puedes ser libre, libre en tu vida. Hoy esta noche entrega tu vida a Cristo. Hoy esta noche entrega tu vida al Señor. Aún los que están aquí en esta casa de oración, hay personas que no han entregado su vida, que no se han arrepentido. Déjame decirte, el Señor Jesús ya pagó el precio por ti. Él ya pagó el sufrimiento por ti. Solamente ven y reconócelo y dile, Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador, el que me salva de este pecado que no puedo dejar, el que me salva de esta vida de perdición, de esta vida de destrucción. Solamente es el Señor Jesús. Solamente en Él podemos encontrar la vida, esa vida en abundancia que estás buscando. Solamente en Jesús está, solamente en Él. Hay gente que está batallando con pecado. Yo te pido que hoy seas sensible
a la voz de Dios. El buen pastor está llamando. Quiere ser de sus ovejas, quiere ser su oveja, quiere ser conducido por el buen pastor. Hoy ríndete a Él, hermano, hermana. Y no digas, es para aquellos que necesitan ser salvos. No, es para ti, para mí, hermano. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. Yo necesito escuchar su voz para ser dirigida hacia pastos verdes, para que mi alma sea dirigida donde hay agua en plenitud, a donde está ese río que fluye. Yo necesito de Él. Ven, hermano, y llénate de Él. Dile, yo te necesito, buen pastor. Hoy invito, iglesia, a que vengamos aquí al altar y le digas, yo te necesito. Yo no soy autosuficiente. Dile, hermano, hermana, yo no soy autosuficiente. Yo dependo del buen pastor. Mi alma necesita ser confortada. Tú que estás pasando por dolor, por sufrimiento, tu alma necesita ser confortada por el buen pastor. Y el buen pastor está aquí. No lo podemos ver, pero podemos escuchar su voz a través de la palabra que Él ha dado esta noche. Tú necesitas el buen pastor. Tú necesitas el buen pastor, hermano, hermana, búscalo. Escucha su voz, dile, Dios, haz que mis oídos estén prestos para oír tu voz. Quita esas voces de tu mente, de tu oído que no son de Dios. Dile, Señor, que mi oído esté presto, listo para oírte a ti solamente. No quiero oír otras voces. No quiero oír la voz del mundo. No quiero oír la voz del enemigo, de mi propia carne. Quiero oír la voz del buen pastor solamente. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Ven, hermano, busquemos a Dios. Si pueden orar por la gente que está pasando, oren, oren los unos por los otros. Oremos esta noche. Aleluya, aleluya. La presencia de Dios está aquí, hermano, hermana. Busca al buen pastor, escucha su voz llamándote. La voz del buen pastor te está llamando, joven. La voz del buen pastor te está llamando, iglesia. La voz del buen pastor hoy está aquí hablándote. Hablándote el buen pastor. El buen pastor quiere apacentar tu alma. Quiere alimentar tu alma. Quiere llenarte esta noche. No rehuses a ese llamado. No rehuses a ese llamado del buen pastor a tu alma, a tu vida. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, dile, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, buen pastor, aquí está mi vida. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Aquí está Dios. Dile, cambia mi vida, Señor. Hazla de nuevo. Oh, dile, aquí está mi vida. Si tu vida está hecha pedazos, dile, aquí están los pedazos que quedan de mi vida. Dios es experto en hacerlos de nuevo. Dios es experto en hacerlo de nuevo. Tu vida no tiene por qué seguir así, hermano, hermana. Varón, mujer, tu vida no tiene por qué seguir igual. Cuando hay una esperanza en Cristo Jesús, cuando hay un camino, cuando hay un pastor a quien seguir, que es el Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos.
Espíritu Santo, y obra, redarguye de pecado, redarguye de pecado. Dios te conoce, hermano, hermana. Dios te conoce y hoy te llama por tu nombre. Hoy te llama por tu nombre. Hoy te llama por tu nombre, porque para Él tú estás presente. Para Él tú eres importante. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, aquí estoy, Señor. Dios te conoce, hermano. Dios conoce lo que estás viviendo, pasando. Dile, Señor, obra en esta situación. Exprésale al buen pastor tu situación. Exprésale al buen pastor tu necesidad, porque Él la conoce, pero Él quiere que lo expreses esta noche, que se lo hables a Él esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú estás aquí, Dios. Precioso buen pastor, acaricia el alma de cada uno de los que estamos aquí. Toca el corazón, el alma de cada uno de los que estamos aquí. Buen pastor, llévanos a esos pastos verdes. Llévanos a esa agua de vida. Lleva a cada persona lo que necesita para su alma hoy, lo que necesita para su vida hoy. En ti lo podemos encontrar, porque tú eres el buen pastor, tú eres el buen pastor. Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria. Ríndete al Señor esta noche, ríndete a Dios esta noche, levantando tus manos, doblando tus rodillas, con tu corazón. Dile, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Preséntale tu familia, dile, Dios, aquí están mis hijos, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa. Aquí estamos porque te necesitamos, Jesús. Aquí estamos porque te necesitamos, Jesús. Necesitamos al pastor, al príncipe de los pastores. Mi Señor Jesús, gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario, porque era yo la que había de pagar por mis pecados. Pero tú lo hiciste por mí, Señor Jesús, gracias. Porque tenemos una salvación tan grande. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos el perdón de nuestra alma. Tenemos el estar ahora en la presencia de Dios. El no ir a una condenación eterna. Todo eso lo ha hecho el buen pastor, que su vida dio por las ovejas. Y te agradezco que hayas dado tu vida, Jesús. Que hayas dado tu vida por mí, Señor, y por cada uno de los que estamos aquí. Tú dices tu vida, Jesús. Gracias. Agradécele a Dios, hermano. Dile gracias. Porque por ese sacrificio hoy soy libre de la esclavitud del pecado. Hoy soy libre para adorarte. Soy libre para exaltar tu nombre. Soy libre para conocer a ese Dios todopoderoso y amoroso que tenemos. Gracias porque nos conoces. Somos tus ovejas. Te pertenecemos. Estamos en las mejores manos, en las manos del buen pastor. No hay mejores manos que las tuyas, Señor, y nadie nos arrebatará de tu mano. Gracias porque en ti tenemos un seguro de vida eterna, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Dios. Aleluya. Levanta tus manos, hermano, hermana, y dile, Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.
gracias, mi buen pastor. Dile gracias. Dale gracias esta noche, hermano. Ahí en tu lugar, hinca, postrado, hincado, como gustes, pero dile a Dios, gracias, agradécele a Dios. Gracias por dar tu vida, Señor. Gracias por dar tu vida por cada uno de nosotros. Gracias porque somos pueblo tuyo. Gracias porque nos has rescatado de la vana manera de vivir, como dice tu palabra. Gracias, gracias, Dios, porque tú nos llamas por nuestro nombre. Porque tú no nos ves de una manera, Señor, colectiva, sino individual, una relación personal con cada uno, Dios. Y tú estás llamando esta noche, Señor, a tus ovejas a escuchar tu voz. A escuchar tu voz, buen pastor, a escuchar tu voz. Tú estás llamando, Señor, esta noche a un pueblo a seguirte a ti nada más, a seguir tus pisadas, Maestro, a seguir tu camino solamente, a obedecer